Muy buenas a todos, gente. El día de hoy hablaremos de la franquicia entera de Higurashi no Naku Koro ni. Primero, sin spoilers para la gente que no conozca la serie y no sabe si darle una oportunidad, y luego comentando de todo lo relacionado al anime, todas sus temporadas, OVAs. Comentaremos brevemente cada uno de sus arcos de preguntas y respuestas, hablaremos de los protagonistas, el cambio en las reglas del juego a partir de las versiones hechas por el estudio Passion en 2020, qué pienso que hayan reabierto la historia, hablaremos puntualmente de Satoko y de Rika, de su final, prácticamente de todo. Gente, se viene un video muy fuerte. Dentro intro y comenzamos. Para quienes no han visto Higurashi y se preguntan si vale la pena verla, les comentaré mis sensaciones generales de la serie y luego ustedes decidirán. Con respecto a la trama, no puedo comentarles mucho porque no les quiero hacer spoilers. Es como el caso de Promised Neverland, que no quiero revelar mucho el plot porque mostraría las intenciones del anime que en un comienzo permanecen ocultas. Simplemente dejémoslo como un chico llamado Maibara Keiichi que se muda de la ciudad al pueblo de Hinamizawa en junio de 1983, donde planea hacer su vida normal como cualquier chico en el campo, divirtiéndose con sus amigas y viviendo el día a día. Aunque claramente la primera escena del anime te dice que no será así. Ahora, tengan en cuenta que antes de decidir ver o no el anime, esta es una historia larga. Es basada en unas 8 visual novels creadas por el estudio 07 Expansions entre 2002 y 2006. Como sabrán los que han jugado visual novels, estas suelen tener muchas horas de duración, de 30 a 50 algunas. Por lo que esta historia ofrece mucho contenido, el cual se adapta en el anime en unos 101 capítulos, repartidos 90 en 4 temporadas y 11 en OVAs. Higurashi puede ser considerada para pocos una de las historias mejor armadas del anime y quizás para muchos un buen anime muy repetitivo. Si considero que Higurashi tiene una barrera importante para ser debidamente disfrutada, es el contexto de emisión. Este anime ha sido castigado por él, ya que se ha emitido la historia en 2006-2007, luego de 13 años, nuevas temporadas que muchos pensaban que eran remake, por lo que veo a mucha gente que no les gustó las últimas temporadas, que vean la franquicia, por lo menos sus últimas 2 temporadas, como un producto final no tan bueno. Decisión que se respeta, tendrán sus razones, así como yo tengo las mías, para pensar directamente lo contrario, y que la gente simplemente da notas a la ligera, hablando específicamente de My Anime List. Por mi parte, sí considero, una vez terminada toda Higurashi, sin exagerar, uno de los animes mejor armados y más completos que he visto. Una vez finalizada la historia, creo que tiene muy buenos personajes, excelentes personajes. Creo que es de lo mejor que existe de los géneros que abarca en el mundo del anime por escándalo. Si bien el suspenso y el horror y el misterio no son el fuerte de los animes, esta historia es digna de ser la reina de estos géneros a los cuales se asocia. Me gustaría que el tiempo la ponga en el lugar que se merece a esta serie. Mucha gente considera muy buenas las primeras 2 temporadas. Creo que son bastantes infravaloradas, pero las nuevas temporadas las consideran bastante malas. ¿Por qué pasa esto? Pondré 3 razones de por qué pienso yo que tienen este criterio. Primero, el contexto de emisión. Cuánta gente realmente se vio las nuevas temporadas con pleno conocimiento de las viejas, no solo haberlas visto, sino tenerlas presentes, porque no deja de ser un anime viejo. Por ejemplo, yo tenía 5 o 7 años de haberme visto Higurashi y no me acordaba realmente de casi nada. No puedes esperar disfrutar de los pequeños detalles que te brindan las tercera y cuarta temporadas en una situación así. De hecho, al hacer un rewatch a sus primeras 2 temporadas, disfruté infinitamente más la historia que la primera vez que la vi, porque con los años sé que historias como Higurashi, la experiencia me ha dicho que salen cada 5 años, no son
cualquier tipo de historia, por lo que las aprecio mejor. Me volví a ver todo el anime y estoy segurísimo que muy poca gente se vio toda la franquicia en un contexto idóneo. Básicamente, verte todo del tirón para poder tener clara toda la película y poder juzgar bien. ¿Verdad, MyAnimeList? Segunda razón es que hay un desarrollo de un personaje que puede considerarse bastante malo en estas últimas 2 temporadas, pero sabiendo lo muy bien armada que está la historia, es cuestión de ponerse a ver los detalles que claramente te indican que sí hay una justificación, que probablemente no sea la mejor porque ni siquiera tocan el tema de fondo, se asumen algunas cosas porque es un concepto más de otro anime dentro del mismo universo. Hablo de Umineko. Y tercera razón, y es que Higurashi es extremadamente repetitiva. Ya en la segunda temporada cansa un poco, solo un poco, pero en Go y en Sotsu, en sus primeros 3 arcos, sí es bastante densa y la serie elige ser así. Entiendo perfectamente que la gente valore muy mal a la tercera temporada y a la cuarta por estos 3 aspectos. Los primeros 2 simplemente son aspectos que no requieren espectadores casuales, que básicamente que sí tengan un conocimiento del anime para lanzarse a ver las nuevas temporadas, pero el tercero sí depende al 100% del anime y este elige ser así. Entre más capítulos tiene Higurashi, mejor es la historia, pero también más densa y pesada. Es como Goku cuando activa el Kaioken, cada vez que lo activa tiene más potencia, es más fuerte momentáneamente, pero después termina con el cuerpo más destrozado. Entonces, ¿hasta qué punto vale la pena usarlo? ¿Hasta qué punto vale la pena reabrir la historia de Higurashi? Eso lo comentaremos más adelante. Dicho estos aspectos, dependerá de ustedes verla o no. Para mí vale completamente la pena, es excelente. Si no conocen el orden en cual verlos, les dejo aquí mi video de orden cronológico para ver Higurashi. No contiene ningún spoiler, solo el orden en que deben verse la historia. Ahora hablaré con spoilers de absolutamente toda la obra. Quedan advertidos. La razón de por qué me cuesta ver Higurashi a medida que pasan más y más episodios es por el tipo de anime que es decir, un anime de bucles temporales. Tiene lo que yo llamo el síndrome de la repetición. Y no solo eso, sino que lo considero el anime rey en esta disciplina, por así decirlo. Entre obras como Re:Zero, Steins Gate, siendo este su mayor defecto, pero a la vez su mayor arma. Realmente considero a Higurashi una historia muy completa. Al finalizar el anime te sabrá recompensar todo tu tiempo invertido. A mí me parece una historia, si bien muy pesada a medida que ves más capítulos, a su vez increíble. Empezaré comentando las primeras 2 temporadas de 2006 y 2007. La primera temporada puede ser tranquilamente la mejor de todas, es la más cruda, cruel, que mejor lleva el manejo de las escenas, el misterio y el suspenso, y la temporada que va mostrando de a poco que si bien no es una historia grande, es completamente cerrada y que todos los relatos que te dicen desde el primer arco van tomando forma en los siguientes, completando poco a poco un gran rompecabezas, por lo que para mí me parece en solitario la mejor temporada del anime, pero todas mantienen más o menos un gran nivel. Evidentemente en un comienzo hay muchas cosas que no se entienden, no solamente por el formato de la serie de tener arcos de preguntas y arcos de soluciones, sino que a lo largo de su historia se va mostrando cómo son realmente los hechos. Las sospechas se convierten en verdades y muchos conceptos nuevos de la serie realmente siempre estuvieron ahí, solo que no tenían sentido o no lo ratificaron los mismos personajes hasta más adelante. Aunque esta característica es de toda la franquicia más que de algunas temporadas en cuestión. Por cierto, lo de los arcos de preguntas y respuestas en su día, cuando vi la serie por primera vez, me voló la cabeza, me encantó, me pareció una genialidad. Y que cogieran ese concepto y lo llevaran un poco más allá en Go y en Sotsu, haciéndolos prácticamente una temporada entera de preguntas más una temporada entera de respuestas, realmente la serie sabe dónde explotar bien sus puntos. Comenzaré rápidamente comentando cada uno de los arcos en pares, arco de preguntas y arco de respuestas. Empezando por el primer arco de toda la serie, Onikaku Shihen, Rapto del Demonio, que comienza entre el episodio 1 y termina en el episodio 4 de la primera temporada. El arco inicial de la franquicia y para muchos el mejor de todo Higurashi. En cuanto a suspenso y miedo, este arco sí logra completamente atraparte.
Además de que, a diferencia de Onidamashi-hen, arco del remake, este sí juega mucho mejor con la paranoia de Keiichi, porque sí están involucrados los hombres de Takano, además de tener la famosa escena del alfiler dentro de la albóndiga. Su respectivo arco de respuestas sería Sumi Horoboshi-hen, Expiación, que va entre el episodio 22 al 1 de la segunda temporada, porque este es el arco donde Keiichi se acuerda de cuando mató a Rena y a Mion. Por la enfermedad de Hinamizawa. Por cierto, este es el primer arco donde se ve que un personaje puede tener recuerdos de bucles pasados, y este dato es muy importante a futuro. Este arco me parece de los mejores de la serie, no solo por ser, con una diferencia abismal, el mejor arco de Rena junto con Saikoroshi-hen, matando a un asesino de las ovas del rey, ya que Rena es un personaje increíble, para mí el mejor de la serie, sino que también este es el arco donde nosotros ya tenemos la mayor cantidad de información de todos los sucesos que ocurren dentro de la historia de Hinamizawa, gracias al librito que le da Takano a Rena, cómo se originó esta, el origen de la maldición, o más bien la enfermedad, exceptuando que el único detalle es que a estas alturas pensábamos que todo el tema, la maldición, era un complot de las tres grandes familias para controlar al pueblo, que luego descubrimos que no era así. Recuerdo perfectamente la conversación por teléfono de Rena con Keiichi, ya que esta escena es donde ella al fin junta toda la información que se ha venido mostrando a lo largo de los 25 episodios previos en toda la serie, y ya tenemos una idea muy clara de cómo es el rompecabezas de este anime. Y luego, al final del arco, en el capítulo 1 de la segunda temporada, donde se ve un 30 años después de uno de los peores desenlaces de Hinamizawa, desaparecida, es muy impactante. La tranquilidad que transmite el último capítulo de este arco, junto con su seriedad, observando las consecuencias de un daño irreparable, lo hace uno de los arcos con uno de los finales más crueles de toda la franquicia, lo que lo hace embriagante a mi gusto. Seguimos con el segundo arco del anime, el arco de preguntas Watanagashi-hen, el fluir del algodón, que van entre el episodio 5 y el 8 en la primera temporada, que de una vez les digo, este arco junto con su arco de respuestas Miyakashi-hen, revelaciones, que comienza entre el episodio 16 al 21 de la primera temporada, probablemente es el mejor arco de toda la franquicia. No solo por ser el primer arco donde nos enseñan el formato del anime y una de las mejores armas de este, que es dividir un arco en preguntas y respuestas, causas y el porqué de esas causas, qué sucede y cómo sucede, sino que es el único arco que tiene una gran participación de Shion, pero no necesita más. Es una pasada cómo juegan con el tema de las gemelas, el pasado antes de Keiichi, de que ya sabíamos por relatos, pero que no lo habíamos visto hasta ahora. El tema de la influencia en el pueblo de la familia Sonosaki, de que son capaces de llegar a ser cuando le cortan las uñas a Shion, que es bastante fuerte, y como a este punto pensábamos que ellos realmente eran los malos, en vez de Takano. No descarto que en algún momento, en algún bucle, ellos sí lo hayan sido realmente, ellos hayan estado detrás de la maldición de Oyashiro y las muertes de este. Después de todo, a Rika le tomó 100 años ver que no era así. Y antes de entrar en los arcos que involucran fuertemente a Satoko, quiero comentar rápidamente los dos episodios correspondientes a la saga de respuestas Imatsubushi-hen, Tiempo Desperdiciado, que van entre el episodio 14 y 15 de la primera temporada, dos episodios de la época inclusive antes de Rena, cuando Rika era más pequeña y conoce a una de las poquísimas personas en las que decide confiar, que es Akasaka, clave importante para la resolución de toda la trama, por lo menos hasta el final de Kai, y le comenta ella a él la premonición de las muertes por el tema de la maldición de Yashiro, donde le dice que no quiere morir. Y aunque sirve para retroalimentar la historia viendo ciertos acontecimientos del pasado, contar
que visto de la perspectiva de un tercero este arco, se ve el misticismo de la serie y de un personaje como Rika, el cual para en este momento todavía no se revelaba como la verdadera protagonista, pero que sabíamos que ella iba a ser la clave para comprender toda la historia. Muy buen arco de 2 episodios, siendo el más corto de toda la serie. Ahora vamos con los arcos de Satoko, el arco de preguntas, Tatarigoshigen, asesinato maldito, que comienza en el episodio 9 y termina en el 13 de la primera temporada. Primer arco en el que vemos a Satoko volviendo a sufrir maltrato infantil, ya no por parte de la tía sino por parte del tío, que regresó a Hinamizawa, y el arco donde Keiichi decide matarlo. Técnicamente su arco de respuesta sería el de Minagoroshigen, masacre, entre el episodio 6 y 13 de la segunda temporada, donde vemos que el maltrato infantil hacia Satoko, Keiichi lo resuelve ya no tomando justicia por propias manos, sino que acudiendo a servicios infantiles. Pero también tenemos al arco de Yakusamashi Gen, que comienza en el episodio 2 y termina en el episodio 5 de la segunda temporada, que se complementa muy bien su final con el de Tatarigoroshi Gen. A ver, vamos por partes. Digamos que la finalización del arco de Tatarigoroshi Gen, donde Keiichi mata al tío de Satoko, donde todo se va a la mierda por primera vez y solo sobrevive Keiichi con la tragedia de Hinamizawa, el final de este arco es inentendible, cayendo de un puente y evitando la masacre, pero se complementa muy bien con el final del arco de Yakusamashi Gen, arco donde vemos que la verdadera protagonista de la serie es Rika y no Keiichi. Primer arco donde vemos que existe un espectro que acompaña a Rika, que luego íbamos a ver que era Hanyu. Arco donde vemos a una Satoko que no oculta su malestar por ver los efectos que causan las repetidas muertes de Rika en los bucles temporales, a pesar de no saber esto, y Satoko es una marginada por parte de la aldea, y donde vemos el gran vínculo que hay entre estas dos personajes. Pensar que después iban a crear una tercera y cuarta temporada donde nos iban a regalar 40 episodios más debido a este vínculo. En el arco de Yakusamashi Gen acentúan mucho más el tema de los hombres misteriosos que van tras Rika, el juego con las paranoias y el peligro de la serie. Arco increíble porque no te meten nada del pasado de Rena, ni del maltrato de Satoko, ni de las gemelas Onosaki en el transcurso de este. Todo es información nueva y se disfruta full, con Rika y Satoko de protagonistas. Al final del arco termina muy similar al tercer arco de la serie, Tatarigoroshi Gen, arco donde Kenichi mata al tío Satoko, pero esta vez solo vive Satoko a la masacre de Hinamizawa, esta vez ella cayéndose del puente en vez de Keiichi, aunque después igual terminan matándola en el hospital, mostrando a este punto que existe una excesiva crudeza por parte de Higurashi y como siempre terminando cada arco peor que el anterior, matando la voluntad de Rika. Luego, con respecto al arco de Minagoroshi Gen, donde el maltrato de Satoko se soluciona por parte de los muchachos presionando a servicios infantiles, siendo este el arco de soluciones del tercer arco de la franquicia, este es el primer arco donde la serie sí se vuelve algo pesada y densa, porque me muestran una situación que ya conozco, aunque lo resuelven de manera diferente. Un punto a su favor es que en este arco, tanto Rena como Keiichi y Shion recuerdan los sucesos de los bucles anteriores, donde Rika, precedida por la voluntad férrea de Keiichi, vuelve a creer y confiar en que puede salir adelante, y esta vez decide confiar en sus amigos, siendo hasta el momento el arco más largo de la serie porque todos duraban 4 capítulos aproximadamente, pero este dura 8. Y el fuerte de este arco es que este es el primer arco de toda la serie donde de verdad piensas que puede haber salvación, ya que al confiar en todos sus amigos, Rika decide contarles a medias toda la verdad a través de un juego, y sobre todo porque muchos de los personajes de los protagonistas recuerdan los sucesos de arcos previos, cosa que nunca había pasado hasta ahora. De ahí la fuerza de este arco, además de ser el arco más largo de la serie hasta el momento. Estos factores de verdad te hacían pensar que esta vez las cosas se iban a solucionar,
que Rika podía anteponerse ante las adversidades, sobre todo por todo el trabajo que pasaron para salvar a Satoko de su tío, pero al final terminan muriendo todos a sangre fría, cruelmente, poniendo mucho más esfuerzo por parte de los protagonistas, pero el resultado sigue siendo el mismo, mostrando además el plot twist de la serie de que la verdadera villana de toda la franquicia había sido Takano todo este tiempo, y no las tres grandes familias, cosa que ni Rika sabía porque siempre perdía las memorias en las últimas horas de su muerte, dato que nunca es revelado en las primeras 2 temporadas, sino hasta la última temporada de la serie 14 años después. Porque por cierto, esta es una de las razones por las cuales yo insisto en decir que esta es una serie muy bien pensada de principio a fin. Y ahora terminando las 2 temporadas con el último arco y más largo de la serie, el arco de respuestas Matsuri wa Yashihen, música del festival, entre el episodio 14 y el 24 de la segunda temporada. Siendo un arco con un inicio muy lento, muy similar al anterior, pero aquí las cosas sí resultan bien, y la gran diferencia respecto al arco previo es la aparición de Akasaka, razón por la cual este es el arco de respuesta de Himatsubushi Hen, arco que empieza con el pasado de Takano. Conocemos a fondo al personaje del cual uno nunca sospechaba, porque si algo tenían en común todos los arcos de Higurashi eran la supuesta desaparición y muerte de Takano y Tomitake. Por cierto, aquí cuadra el por qué el cadáver de Takano no correspondía la fecha de su muerte con las declaraciones de los testigos que la vieron en el festival de Wakawayashi, que decían que su cadáver tenía un día más de muerta. Este arco también me resulta pesado, producto de todo el esfuerzo realizado en el arco previo y la frustración que genera el anime cuando queda en nada y volver a empezar una vez más, tomándose el anime un par de capítulos, no empezando a contarte la historia desde junio de 1983, sino explicando situaciones de mucho antes de la llegada de Rena a Hinamizawa, por ejemplo, cómo sucedió la primera muerte por las maldiciones de Oyashiro, y luego cómo van avanzando en el tiempo hasta la llegada de Keiichi, donde vemos realmente que los Sonosaki nunca estuvieron detrás de las muertes. Muy buenos capítulos introductorios, pero no deja de ser cansado por el cansancio mental de todos los bucles que te produce la serie, sobre todo por el impacto del arco anterior siendo el más largo, el de mayor esfuerzo y que no terminó en nada. Pero este arco tiene el mejor final de toda la franquicia, más allá de que luego 3 años después reabran la historia, pero la historia termina muy bien cerrada y haciendo un guiño inclusive con Takano, que en alguna línea temporal ella nunca perdió a sus padres en un accidente de coche y por ende nunca llegó a conocer al científico Takano y llegar a ser la villana de hoy en día, y por lo tanto nunca cometería genocidio contra el pueblo de Hinamizawa para cumplir sus metas. En conclusión, Kai cierra toda la historia de manera impecable, salvo dejando un hilo abierto, que es el que Satoshi, hermano de Satoko, nunca despertó por la enfermedad, y tanto Satoko como Shion esperarán a que algún día, con la ayuda de Irie, Satoshi pueda despertar y recuperarse de la enfermedad. En cuanto a las OVAs de toda la serie, no es necesario verlas, pero si te gusta la franquicia sí recomiendo que las veas completas. En resumen corto sería míralas todas menos las 2 primeras OVAs de Higurashi no Nakokoro ni Kira, aunque dependerá de ti. Y si no quieres ver nada, por lo menos mírate las OVAs de Rei, que te las recomiendo encarecidamente. Para mí son las mejores de toda la franquicia. De nuevo, el orden cronológico te lo dejo explicado en mi video aquí arribita. Ahora, al comienzo del video comenté que si no hubieran existido las temporadas de Goisotsu, tercera y cuarta temporada de Higurashi, quizás la serie hubiera sido mejor, porque mucha gente no le gustó las últimas 2 temporadas. El hecho de que estas existan, la pregunta sería, ¿mejoran o no a la serie? Mi respuesta y el porqué de mis razones quedarán para un segundo video, analizando a fondo estas temporadas.
Si el video te gustó, déjame tus comentarios, dale like, suscríbete para hacer crecer esta pequeña comunidad. Esto es Tony Reviews y nos vemos en el siguiente video. Bye.